Continuamos con la segunda cápsula para entender estas bases neurobiológicas de la conducta adictiva. Esta continuación nos va a permitir precisamente profundizar sobre cómo entonces estas sustancias psicoactivas tienen este efecto en el organismo. Vamos a ir precisando conceptos más puntuales que nos permiten entonces entender cómo se establece esta reacción de la conducta adictiva. En este caso tenemos entonces lo que son el concepto de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias usadas por las neuronas para comunicarse con otras en el proceso de transmisión sináptica, que lo vamos a conocer como neurotransmisión. Cuando hablábamos en la primera cápsula precisamente de lo que era la dopamina, y que estamos hablando entonces de esta estructura que pueden observar aquí, que es una neurona, decíamos que en los botones sinápticos se establece un intercambio que hoy lo podemos decir, lo mencionábamos como dopamina, hoy le damos un nombre que es el neurotransmisor. Y precisamente son esas sustancias que tienen una función específica en los seres humanos que ahorita vamos a ir reconociendo. Entonces, estos neurotransmisores tienen una función específica, por ejemplo, y los reconocemos como diferentes, con diferentes nombres y con diferentes funciones cada uno. Hablábamos de la dopamina. La dopamina coloquialmente la hemos escuchado en los usuarios del consumo de sustancias psicoactivas y tenemos un concepto que se utiliza mucho cuando dicen estás dopado, ¿no? Y ese término se utiliza gracias y en referencia a este neurotransmisor que es la dopamina. ¿Por qué? Porque es el neurotransmisor responsable para que se pueda producir esta dependencia. La dopamina, su principal función en el organismo es producir placer. Y normalmente las sustancias psicoactivas producen una mayor cantidad de dopamina, que es lo que permite que las personas puedan sentir esta exageración de placer y lo cual hace que regresen una y otra vez a consumir la misma sustancia. Hay otro neurotransmisor, por ejemplo, que es la noradrenalina y serotonina. Todos los neurotransmisores van a tener funciones excitatorias o inhibitorias. Eso es algo muy importante que tenemos que empezar a entender. Las funciones de los neurotransmisores entonces van a ayudarnos a excitar o a inhibir alguna reacción en nuestro organismo. Por ejemplo, la noradrenalina. La noradrenalina también es otro neurotransmisor que nos ayuda precisamente a estados de vigilia. Aquí se conecta precisamente con esta involucración de lo que es la motivación. Encontramos otro que es la serotonina, que nos va a ayudar precisamente a sentir estados de tranquilidad o ansiedad, irritabilidad. Entonces, entendamos que los neurotransmisores son todas esas sustancias que se encuentran ubicadas en las neuronas y que al tener esta transmisión de una neurona a otra, van a producir ciertas alteraciones o van a producir un efecto más bien en el estado de ánimo, de atención o de conciencia. Tenemos otro, por ejemplo, que es el GABA, que es conocido como el ácido gamma-aminobutírico y que precisamente tiene esta función de excitar o de deprimir a las personas en el estado de sueño o vigilia. En ese sentido podemos ir observando que el consumo de sustancias tiene una estructura química que es similar precisamente a estos neurotransmisores. Y cuando hablábamos en la primera cápsula precisamente de este mecanismo de acción, donde se cierran precisamente estos receptores para que pueda haber mayores concentraciones de dopamina, también dependiendo del tipo de sustancia, tienen una estructura similar a lo que son estos neurotransmisores. Por ejemplo, en el caso del alcohol, su estructura es muy similar a lo que es el GABA, por lo cual es una similitud que se produce en la acción cerebral y que entonces en lugar de entrar lo que es el neurotransmisor, entra o bloquea la acción la sustancia psicoactiva. Por eso es que en la conducta adictiva vamos a encontrar alteraciones. Una, de que con algunas sustancias psicoactivas las personas pueden tener mayores periodos de vigilia o incluso pueden quedarse dormidos o tener acciones de impulsividad o sentirse de repente ansiosos o muy irritados.
¿Por qué? Porque entonces estamos entendiendo que todas estas acciones de las sustancias psicoactivas tienen que ver con una interacción neurobiológica, pero también neuroquímica, que son a través de los neurotransmisores. Es así que si estamos hablando entonces que las sustancias psicoactivas producen un efecto directamente en lo que es el sistema nervioso central y que se encuentra relacionado directamente con la corteza prefrontal, que tiene la capacidad o función para resolver problemas, para tomar decisiones, para planificar, y una de sus principales funciones de la corteza prefrontal es el control de impulsos. Entonces podemos observar que si las sustancias ingresan a este organismo y su principal efecto tiene que ver con esta área de nuestro cerebro, vamos a encontrar entonces conductas que tienen que ver precisamente con esto, con la alteración de los propios impulsos que llevan a los usuarios principalmente a tener conductas de riesgo, ya sea conductas de manejo, conductas viales de riesgo, conductas sexuales de riesgo, o incluso que empiezan a tener problemas para poder funcionar de forma adecuada en la vida cotidiana. Problemas en la escuela, empieza a haber bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque entonces vamos entendiendo que cualquier sustancia psicoactiva, su mecanismo de acción es en el cerebro, que es una alteración entonces en el área neurobiológica, pero también neuroquímica, que representa diferentes acciones. Entonces, cuando entendemos que las sustancias actúan directamente en el cerebro, podemos hablar entonces de un término que utilizamos mucho en el campo de las adicciones, que es el cerebro adicto. Hablamos de que las personas pueden generar una adicción, y decíamos en un inicio que no todas las personas son adictas o generan un trastorno por dependencia. ¿De qué va a depender? De cómo se da esta transformación o este funcionamiento neuroquímico o neurobiológico en el sistema nervioso central. Algo importante que nosotros tenemos que entender como una parte preventiva en el consumo de sustancias es el cerebro adolescente. El cerebro es este organismo, el cual es el último órgano que se termina de desarrollar en los seres humanos y que se termina su desarrollo alrededor de los 20 años. Por eso es que nosotros vamos a entender en esta imagen que ustedes están observando, que un cerebro de un niño de 5 años tiene áreas que funcionan con mayor situaciones específicas que un cerebro que ya tiene su maduración al 100% y que puede planear y que puede resolver problemas. Por eso es que las personas podemos tener una función al 100% cuando el cerebro se haya terminado de madurar. Es por eso que el consumo de sustancias en la adolescencia es uno de los factores que nosotros debemos de atender con prioridad. Seguimos hablando entonces del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se conecta al sistema nervioso periférico. Como ustedes lo pueden ver en esta lámina, podemos observar que el sistema nervioso central entonces es nuestro cerebro, y el sistema nervioso periférico surge a partir de toda esta médula espinal, donde se ramifican diferentes terminaciones nerviosas en donde se implican dos sistemas. El primero, que es el sistema nervioso somático, el cual es contrario a lo que son los movimientos voluntarios, lo que nosotros como personas ordenamos a nuestro organismo. El cuerpo nos obedece gracias a esta indicación que da nuestro sistema nervioso central, pero que se obedece a través del sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico responsable de regular las funciones corporales involuntarias. Eso es algo muy importante en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál sería un ejemplo de estas funciones del sistema autónomo, de funciones corporales involuntarias? Por ejemplo, la respiración, la digestión, los latidos. Nosotros no regulamos aunque nosotros no queramos respirar, el cuerpo respira en forma automática. Entonces es importante entender estos dos sistemas, porque el consumo de sustancias afecta el sistema nervioso central, pero también altera el sistema nervioso somático y autónomo. ¿Qué quiere decir?
que de acuerdo al tipo de sustancias que nosotros ingresemos al organismo, vamos a alterar estas funciones corporales que nosotros indicamos de forma voluntaria, pero también las involuntarias. Es el caso, por ejemplo, cuando se da una sobredosis y se dan los casos de depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque hay sustancias que estimulan el organismo y hay otras que la deprimen, que es algo que vamos a ver en la siguiente cápsula, que es precisamente la clasificación del consumo de sustancias psicoactivas.